Hola a todos, bienvenidos a otro webinar de Utópico. Nos da mucho gusto tenerlos por aquí. Gracias por acompañarnos. A los que son nuevos, bienvenidos a esta comunidad. A los que ya se han conectado antes a alguno de nuestros webinars, ya saben un poco cómo funciona, pero un placer tenerlos por aquí. Gracias a todos por tomarse el tiempo. Y bueno, solo mencionarles que los webinars que les traemos son para ustedes, con el fin de mantenernos actualizados en temas tech y de desarrollar un poco nuestra carrera profesional en la industria de tecnología. La misión que tenemos en Utópico es centralizar a la comunidad de desarrolladores de Latinoamérica y mantenernos actualizados. Creemos que dar y recibir conocimiento es como la forma más padre de interactuar entre nosotros y es bastante enriquecedor para todos. Y bueno, solo recordarles que pueden ingresar a nuestra página que es utopico.io. Los invitamos a todos a que se registren, a que completen su perfil. Ahí pueden estar enterados de los próximos eventos que vamos a tener. También pueden evaluar sus habilidades, tanto técnicas como habilidades blandas. Y tenemos distintos tests que, bueno, les van a interesar mucho, entonces se los recomiendo. También les van a ayudar mucho a mejorar esto. Y bueno, también cuando completen todo su perfil, si están interesados, podemos mandarles oportunidades laborales que se ajusten a sus intereses y a su perfil. Voy a poner, les voy a poner aquí la página de Utópico en el chat para que puedan meterse y completar su perfil, ¿va? Y bueno, un poco del evento que tenemos hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial que está con nosotros. El evento de hoy es Consigue tu trabajo tech soñado. Nos va a dar tips y estrategias para entrevistas técnicas y cómo tener éxito en nuestras entrevistas. El invitado de hoy es Eduardo Pacheco. Eduardo, mil gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por tu tiempo. Y bueno, Eduardo es un ingeniero en sistemas que tiene más de 11 años de experiencia en el desarrollo de software. Se especializa en Java, Python, React, Angular y Kotlin y tiene otras habilidades claves en la industria. Desde el principio de su carrera trabajó en proyectos universitarios, en una empresa de desarrollo de software y para compañías agrícolas y una empresa de telecomunicaciones. Llegó a ser Project Manager del equipo de desarrollo. Y bueno, actualmente se dedica al 100% al desarrollo de software y es Tech Lead y Full Stack Software Developer. Tiene una gran pasión por la tecnología, y lo cual ahora nos va a compartir, porque como les mencioné un poco, el día de hoy nos va a hablar sobre cómo prepararnos para entrevistas técnicas, cómo destacar nuestras habilidades y, claro, tener éxito en estas entrevistas y obtener un puesto que nos apasione. Y pues bueno, nada, Eduardo, muchas gracias. Te dejo el micrófono y cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias, Belén, por esa introducción. Y pues nada, muchas gracias con todos aquí presentes. Em, bueno, para empezar, obviamente ya les contó un poquito sobre mi carrera. Em, soy actualmente me desempeño como Tech Lead y Senior Software Developer. Soy freelance. En este momento trabajo para algunas empresas en el exterior, en Estados Unidos específicamente. Y pues contarles un poquito sobre mi experiencia sobre el tema de las entrevistas, cómo saber llevar una entrevista, cómo hacer que esta entrevista sea bastante fluida, que sea de parte y parte, obviamente. Y pues nada, les voy a compartir un poquito mi pantalla para que poder ir desarrollando el tema, ¿ok? Entonces, vamos un segundo por acá, por favor. Vamos por acá. Perfecto. Entonces, eh, como les había comentado Belén, alrededor de 12 años de experiencia en el desarrollo de software han hecho que esta experiencia sea un tanto positiva y también negativa a la vez. No todo es color de rosas en el ámbito del desarrollo de software, en el tema tecnológico. Uno se va a topar con ciertos baches. En este caso, por ejemplo, que al final de una entrevista te digan que no puedes, que no continúas en el proceso. Eh,
También, por otro lado, tú también puedes decir que no quieres continuar con el proceso debido a varias situaciones que las viviste en la entrevista. Sin embargo, todo eso sirve de experiencia, te queda como experiencia para las siguientes, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poquito con el tema de dividir esto en varios temas principales, los cuales son el inicio, que es antes de, cómo te debes preparar para antes de una entrevista. Luego vamos a ver temas que van a facilitar el desempeño de la entrevista, o sea, mientras la entrevista se va dando. Luego algunos consejos acerca de qué hacer luego de la entrevista. Y por último, un listado corto de varios errores que se identifican cuando estás, obviamente, en el tema de presentando tu entrevista, ¿no? Entonces vamos a empezar con qué hacer antes de una entrevista. Tenemos aquí varios puntos, entre ellos está confirmar la asistencia. Es muy importante cuando te envían un link o cuando te envían un correo diciendo la fecha y la hora en la cual se va a realizar la entrevista, que tú, aparte de confirmarla, obviamente cuando recibimos un mensajito y dice, sí, no asistiré, aparte de eso, es bueno enviar un correo electrónico diciendo, agradeciendo obviamente por la oportunidad y afirmando que vas a estar en la misma, ¿no? Entonces, luego de haber hecho esta confirmación, es bueno preparar tu entorno. ¿A qué me refiero con preparar tu entorno? Tienes que probar tu headset, obviamente, tu micrófono. Además, que no haya ningún ruido visual en la parte trasera. Obviamente, estas entrevistas son online y pues cualquier tipo de distracción en la parte de atrás va a ser súper complicada, ¿no? Va a ser demasiado ruido el momento en el que vas a exponer tu entrevista, ¿no? Entonces, aparte de eso, es bueno el tema de la puntualidad. La puntualidad aquí es súper importante, obviamente. Yo siempre recomiendo estar unos 3, 4 minutos antes. Por lo general, los entrevistadores siempre se conectan en la hora exacta. Sin embargo, algunos reclutadores lo que te recomiendan es que estés unos 5 minutos antes para poderte dar algunos tips o alguna información adicional que necesitas saber acerca de tu entrevista, ¿no? Entonces, por eso siempre es preciso ser puntuales. Em, Luego de esto, un punto muy importante es investigar la empresa. ¿Ok? Muchas veces en este proceso, ya cuando vamos a presentar nuestra entrevista técnica, ya hablamos eh, con un reclutador previamente y este reclutador puede que te dé algunos, por ejemplo, el nombre de la empresa, el cargo al cual vas a aplicar, obviamente, em, pero tienes que ir un poco más allá, ¿no? Entonces, si te dan ya el nombre de esta empresa, investigala, no solamente el acerca de nosotros, que tienen obviamente todas las empresas en la página web, sino también, por ejemplo, el tema de la visión de la empresa, qué tipo de servicios provee, qué tipos de producto realiza, cuál es la cultura de esta empresa, obviamente si es que esa información está presente, ¿no? Adicional a eso, por ejemplo, em, si ya conoces quién es la persona que te va a entrevistar, una recomendación también es visitar sus perfiles públicos. En este caso, por ejemplo, la primera herramienta es LinkedIn, ¿no? Obviamente hay que tener un poco de cuidado con este tema de investigar a la persona que te va a entrevistar para no hacerla sentir incómoda, ¿no? Sin embargo, puedes encontrar por ahí algún tema en común que pueden topar mientras están en la entrevista y mientras se preparan para ella, ¿no? Siempre hay un espacio entre el inicio de la entrevista y cuando tú te conectas a la misma, ¿no? Entonces, siempre hay un espacio como para, como se dice por acá, es para romper el hielo. Entonces, ese espacio es súper importante porque puedes ganar la confianza del entrevistador y hacer que esta entrevista vaya más fluida. ¿Ok? Dentro de los temas de preparación, ya hablando un poquito más técnicamente,
siempre se van a topar con tres situaciones, ¿no? La una les van a exponer preguntas basadas en escenarios. ¿A qué me refiero con las preguntas basadas en escenarios? Esto es, por ejemplo, que obviamente ya hay metodologías para hacer este tipo de evaluaciones. Sí, probablemente te van a enviar un link en el que tengas que completar algún test o algún tipo de evaluación de ese tipo, ¿no? Entonces, este tema de las preguntas basadas en escenarios, em, por lo general implica un problema de codificación. Esto es los típicos code challenge, ¿ok? Entonces, como recomendación, practica los Code Challenge. Hay muchas páginas en las cuales se pueden, o sea, están de forma gratuita y se puede practicar este tipo de cosas, ¿no? Obviamente, dependiendo del lenguaje que manejen, de la posición a la cual van a aplicar, eh, obviamente este tipo de algoritmos sirven muchísimo, ¿no? Entonces, por lo general, hay una lista de los más comunes, de los más utilizados. Si ustedes googlean los Code Challenge más utilizados para tal lenguaje, lo van a encontrar una lista de unos 10. Entonces, siempre es bueno estar practicando, estar en constante práctica, ¿no? Em, Algo adicional, siempre tener un IDE de desarrollo preparado si es que los entrevistadores no les proveen de uno. Por lo general, ya tienen preparado una plataforma para este tipo de Code Challenge y lo único que les hacen es enviarles un link, ustedes acceden al link, comparten su pantalla y realizan el test, ¿no? Em, en esto también hay que tener claro que el entrevistador no busca como tal encontrar que tú encuentres la solución al problema, ¿no? Lo único que encuentra y que busca el entrevistador, en este caso, es cómo tú abordas el problema, cómo tú lo entiendes y cómo tú provees una solución. Puede que la solución no sea perfecta, pero lo que se está buscando con este tipo de ejercicios es ver tu razonamiento bajo presión, ¿ok? Entonces, Em, como recomendación, ya les dije, siempre tener todas estas cosas a la mano, ¿no? Un idea de desarrollo por ahí, si es que ya lo tienen, si es que no lo provee, obviamente, el entrevistador. Además de eso, hay algo de lo que siempre se habla y es la experiencia laboral, que es un tema de preguntas basadas en competencias, ¿ok? Este tipo de preguntas basadas en competencias tiene que ver con los logros y proyectos específicos en los que tú hayas trabajado previamente, ¿no? Un ejemplo podría ser que en tu currículum, por ejemplo, tú pusiste, desarrollé una aplicación móvil para vigilancia o mantenimiento de un inventario, por ejemplo, ¿ok? Entonces el entrevistador te dice, eh, descríbeme cómo tú proviste esta solución y cuál fue el resultado final, ¿no? O sea, quiere que le cuentes a detalle cómo tú abordaste este problema y cómo diste esa solución, ¿ok? Puede que no tengas la experiencia o puede que, por ejemplo, en ese proyecto que tú participaste, solamente te encargaste de un módulo en específico, obviamente porque la aplicación era muy grande, pues deberías contar por qué te involucraron en ese módulo en específico y cuáles fueron tus tareas dentro de esa aplicación, dentro de ese módulo. Recordar que aquí, mientras más detalle des, es mucho más efectivo, ¿no? Algo más sobre esto es que se recomienda utilizar una técnica que se llama STAR. Esta técnica se refiere a situación, tarea, acción y resultado. Entonces, es como que el menú de cómo deberías presentar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, primero describir la situación, cuáles son las tareas que realizaste, las acciones hacia esas tareas y obviamente el resultado final. ¿Ok? Em, Algo adicional que también se pregunta y que es muy común son las preguntas basadas en tus skills. Obviamente esto ya tiene que ver con la posición en la cual vas a aplicar. Por ejemplo, estás aplicando para
para un puesto de senior developer en Angular, por ejemplo, para frontend. Entonces, las preguntas que tú tendrías que preparar es obviamente sobre esta tecnología, ¿sí? Desde lo básico, algo intermedio, y como es un nivel senior, vas ya a un tema un poco más de optimización de códigos, de reutilización de código, qué tipos de frameworks puedes aplicar, qué tipos de, por ejemplo, metodologías utilizan y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es súper importante también contarlo a detalle para el tema de los skills. Obviamente, como dije, dependerá del puesto, dependerá del lenguaje y dependerá, obviamente, de tus habilidades para los cuales estás aplicando. En este caso, por ejemplo, se recomienda tener al menos 5 skills principales de los cuales tú puedas hablar. Y por último, pero no menos importante, que es el tema de las habilidades blandas. Muchas veces nosotros nos enfocamos y nos preparamos solamente para las preguntas técnicas. Sin embargo, hay muchas empresas donde pesa mucho más el tema de los soft skills, de las habilidades blandas, que el tema técnico como tal, tu conocimiento teórico como tal, ¿no? Entonces, esto no es solamente las típicas soft skills de puntualidad, de compromiso, de desenvolvimiento, de trabajo en equipo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, aquí tú podrías describir el tema de, eh, por ejemplo, digamos que tú estás manejando un equipo de desarrollo o manejarías, ¿cómo abordarías ese tema para, por ejemplo, tienes una solución muy técnica, pero tienes que explicarla al cliente final, que el cliente final no es técnico, ¿ok? Entonces, esa es una de las habilidades blandas que tú deberías resaltar en este tipo de entrevistas, ¿ya? Em, Además de eso, por ejemplo, em, como es tú como especialista en tecnología, obviamente tienes una gran cantidad de conocimientos y habilidades que ofrecer. Eh, Así que obviamente no debes sentirte mal por presentarte a la entrevista sin estar preparado. Si cubres las bases en cuanto a lo que se espera de ti y la mejor manera de demostrar tu valía, sin duda vas a triunfar en este tipo de entrevistas técnicas, ¿no? Luego, mientras la entrevista ya está en curso, siempre debes mostrarte tranquilo y demostrar seguridad. Algo que los entrevistadores siempre están pendientes es de qué tan seguro tú respondes las preguntas. Obviamente, puede que no sepas a detalle la respuesta correcta hacia la pregunta que te están haciendo, pero si tú demuestras seguridad y demuestras confianza y tranquilidad, vas a dar una buena impresión al entrevistador también, ¿no? Obviamente, como les comenté, si tienes tú un Code Challenge, siempre es recomendable ir explicando lo que vas haciendo, ¿no? Entonces, línea a línea, tú vas explicando cómo vas abordando el tema, cómo vas desarrollando la solución. Para esto, previamente, tú ya debiste haber preparado una solución en tu cabeza, ¿no? En tu mente. O es bueno siempre, y como recomendación, realizar este tipo de Code Challenge con TDD, que es Test Driven Development. Es súper bueno eso. Y si tú demuestras ese tema de que dominas los tests, eso es un plus y ya estás con el 40 o 50% de la entrevista ganada. Eso es algo que me pasó a mí, por ejemplo, en una entrevista hace algunos años. em, de la nada me dijeron, tienes un Code Challenge en este momento. Previamente a mí no me habían informado para nada de este tema. De hecho, me dijeron, la entrevista va a durar 30 minutos y nada más. Sin embargo, ya mientras se fue desenvolviendo la entrevista, me dijeron, ¿tienes tiempo para un Code Challenge? Y obviamente tú no les vas a decir, uy, no, sabes que ya no tengo tiempo para eso. Entonces, tú siempre tienes que estar preparado para este tipo de preguntas, ¿no? Porque puede que hayan o puede que no. Entonces, en este momento me dijeron, sí, tienes este Code Challenge. A ver, porfa, necesito que abras este link. Ahí va a estar el ejercicio, comparte tu pantalla y explícame qué es lo que entiendes del problema y cuál sería la solución que tú la darías. No me dejaron escribir una sola línea de código.
todo fue teórico, o sea, todo les tenía que ir explicando paso a paso cómo yo pensaba que se iba a dar la solución, ¿ok? Entonces fue algo súper extraño, fue algo súper raro, pero son cosas que pueden pasar mientras tú estás desarrollando este tipo de ejercicios, ¿no? Eh, Algo adicional que les puedo comentar en este tema es que hay que ser súper específico en las respuestas. Si te preguntan cuál es la diferencia entre, yo qué sé, entre un hash set y un list, por ejemplo, tienes que ser súper específico. Darle exactamente cuál es la diferencia y nada más. O sea, si tú empiezas a abordar el tema y decir, sí, es que esto significa esto, luego esto, y a la final te haces ahí un círculo y no llegas a ningún lado, entonces este tipo de cosas también se toma en cuenta en el momento de evaluar a un candidato, ¿no? Entonces, eso sí, como recomendación, súper específico en las respuestas que se dan. Además de eso, siempre se recomienda hacer preguntas y, como diríamos nosotros, entrevistar al entrevistador. ¿Ok? La entrevista no tiene por qué ser un bombardeo de preguntas hacia el entrevistado. El entrevistado como tal también tiene derecho a hacer varias preguntas sobre el tema. Por ejemplo, tú puedes preguntar en este momento em, cuál es el stack que maneja la compañía, qué tipos de proyectos, qué tipos de tecnologías maneja, si aparte del proyecto al cual estás aplicando existen otros proyectos dentro de la empresa, cuál es el crecimiento dentro de esta empresa. Además de eso, se podría también eh, consultar al entrevistador y si es que está de su lado el tema del ambiente laboral. Obviamente es súper diferente trabajar en línea, remoto, que trabajar en oficina, ¿sí? Pero tú necesitas también un ambiente en el cual tú puedas desenvolverte. El trabajar remoto no quiere decir soy una persona libre y voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos un horario que cumplir, al menos el tema de reuniones y ese tipo de cosas es súper importante, ¿no? Entonces, siempre pregúntale a tu entrevistador cómo es el ambiente laboral. Si tienes que estar conectado las 8 horas de trabajo en un chat y tienes que estar siempre disponible, por ejemplo, en herramientas como Slack, como Teams, entonces, todo este tipo de cosas es muy bueno preguntarlas. Obviamente, por ejemplo, también las metodologías, si es que utilizan metodologías ágiles como Scrum, como Kanban. em, ¿Qué más? Obviamente las tecnologías que ya les había mencionado, si tienen desarrollo de aplicaciones móviles, si permanentemente están en constante aprendizaje, si realizan pair programming y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es súper, súper, súper importante. eh, que se pregunte al entrevistador. Obviamente, si es que ellos tienen ese conocimiento, lo van a compartir. Además de eso, van a notar tu interés y van a ver que no te quedas conforme con las preguntas que ellos te están haciendo, sino también tú les estás entrevistando a ellos, ¿no? Porque puede decir que, por ejemplo, se acaba una entrevista y después te vuelven a llamar y te dicen, ¿sabes qué? Sí, queremos continuar con tu proceso, pero a ti no te gustó nada de la entrevista. O sea, no te gustó el stack que manejan, no te gustó la cultura porque tienen micromanagement que se llama, eso de estar hora a hora registrando en algún sistema qué es lo que estás haciendo y ese tipo de cosas. Entonces, tú también estás en el derecho y estás en la posición de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero continuar el proceso. Algunas veces a mí me pasó ese tema, ¿no? Que pasé toda la ronda de entrevistas y al momento de hacerme la oferta, obviamente yo decidí no continuar en el proceso por ciertas cosas que noté en la entrevista, ya no solamente la entrevista técnica como tal, sino ya cuando pasas de esta entrevista, vas a una entrevista con, por ejemplo, con el project manager, luego vas a una entrevista con el CEO de la empresa o el CTO de la empresa y hay ciertas cosas, ciertos puntos que tú debes ir preguntando según el rango de la persona con la cual te estás entrevistando, que te van a hacer tomar una decisión, sea esta positiva o negativa, pero siempre tienes que ver la conveniencia tuya, ¿no? Entonces,
eso, con el tema de entrevistar al entrevistador, ¿no? Un poco después, ya cuando termina toda la entrevista, siempre te van a decir, bueno, cualquier cosa, nosotros nos vamos a contactar contigo, vamos a estar en constante comunicación y obviamente muchas veces no sucede eso. Entonces, si tú no estás atrás de este proceso, va a demostrar que tú no estás interesado en el mismo y obviamente van a tomar en consideración a otros perfiles, porque recuerda que no eres la única persona que va a estar en este proceso de selección. Así que siempre pide feedback. Si no es en este momento, pide feedback después por correo. ¿Sí? Siempre es bueno, ¿sabes qué? Esta es mi impresión de la entrevista, ¿sabes qué? Me sentí súper cómodo con las preguntas que me hicieron, las respondí súper bien y necesito saber, estoy al pendiente de tu respuesta y ver qué les pareció mi desenvolvimiento en esta entrevista, ¿no? Em, Eso por el lado positivo. Ahora vamos por el lado negativo. ¿Qué pasa si no te gustó para nada la entrevista, si tuviste algún problema o este tipo de cosas, ¿no? Porque recuerda que, por ejemplo, cuando estás aplicando a una entrevista tech, por lo general siempre es este tema del idioma. ¿Ok? Estas entrevistas por lo general son en inglés, si estás buscando salir a trabajar en otro ambiente, en otro país, obviamente. Eh, Siempre es bueno y recomendado saber eh, la nacionalidad de esta persona. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces hay personas, por ejemplo, de la India, que tienen un acento en inglés súper marcado y es bastante complicado entender cuando tu idioma nativo no es el inglés, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, digamos que te entrevistó una persona de la India, una persona de la China, que tienen un acento súper, súper marcado y para ti fue completamente difícil toda la entrevista, tú no entendiste, pedías que te repitan la pregunta una y otra vez, a la final el entrevistador se cansó y de explicarlo y a la final el feedback del entrevistador dijo, no sirve para el puesto. Pero tu impresión es completamente diferente porque tú puedes sentirte súper preparado, pero no entendiste las preguntas por el tema del idioma. Entonces, esto es algo que me pasó hace un par de meses que apliqué para un para un puesto de tech lead. Y pues en esta empresa, el entrevistador era el persona de la India. Literalmente no le entendí casi nada de las preguntas que me dio. El feedback de él fue muy malo hacia mí. Me dijo, ¿sabes qué? Yo no sé por qué no me entendiste nada de las preguntas que te estoy haciendo. Y a la final igual me tomaron un Code Challenge. El Code Challenge lo resolví súper bien. Y pues el feedback que me dieron fue como que no queremos continuar contigo en el proceso. Pasaron 2 días, recibí un correo y el CTO de la empresa decidió continuar con mi proceso porque en la entrevista, en la parte del Code Challenge les impresionó bastante y pues accedió a este tema, ¿no? Y además del feedback que yo les di por correo, fue que obviamente fue súper complicado entender a la persona que estaba entrevistando. Em, Obviamente en ese momento me comunicaron que no fui la única persona que comentó el mismo tema y pues decidieron continuar con mi proceso, ¿no? Así que siempre pidan feedback, es una recomendación súper importante. Además de eso, siempre anotar los puntos buenos y malos de la entrevista. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, te hicieron muchísimas preguntas teóricas, no te tomaron un code challenge, todas esas cosas tienes que ir anotando. Por ejemplo, qué preguntas eh, te hicieron en ese momento, porque seguramente no va a ser la única, el único proceso en el cual participes. Sin embargo, estos procesos son súper parecidos, al menos para los mismos puestos a los que estás aplicando. Si, por ejemplo, estás aplicando para un Java developer, por ejemplo, todas las preguntas van a ser súper parecidas de parte de los entrevistadores. Entonces, a la final les dejo un mensaje que es, si no te va bien, debes estar tranquilo, ya que habrá muchísimas más oportunidades. No va a ser la primera, no va a ser la última. En este mundo del desarrollo estamos en constante cambio y siempre buscamos mejoras, ¿no? Así que siempre te va a quedar la experiencia, siempre te va a quedar lo bueno, lo malo de cada entrevista
Y obviamente, mientras más experiencias tengas, mucho mejor te vas a desenvolver en una entrevista técnica, ¿no? Algo que sí quisiera notar es una lista de errores comunes. Yo como Tech Lead he entrevistado a varias personas y he notado varios errores en el tema del desenvolvimiento de las entrevistas, ¿no? Una de ellas y la más común es ponerse nervioso. Cuando tú te pones nervioso, te olvidas hasta de cómo te llamas, ¿ok? Entonces, siempre trabajar, prepararte para la entrevista. ¿Y esto a qué me refiero con prepararse la entrevista? No te prepares para una entrevista técnica en la que vas a dar como lección eh, todo tu conocimiento teórico, ¿no? Sino, por ejemplo, prepararse específicamente para tal empresa. Entonces, por ejemplo, yo estoy aplicando, por ejemplo, para Google, para ser un desarrollador backend. Entonces, yo me preparo para Google, ¿ok? Si yo estoy participando en otro proceso diferente, por ejemplo, para Amazon, eh, entonces yo me debo preparar para ese proceso de Amazon diferente a como me preparé para Google. Porque, por ejemplo, digamos que en una te entrevistan en inglés, la otra es una entrevista en español. Obviamente las cosas y los temas que se van a topar en esas entrevistas van a ser completamente diferentes, ¿no? Entonces, algo como un error común es mentir o exagerar hechos o experiencias. Digamos que tú en tu currículum pusiste que por poco y desarrollaste todas las aplicaciones móviles de la empresa en la cual estabas trabajando. Sin embargo, la realidad era que trabajaste en ciertos módulos específicos de cada una de esas aplicaciones. Entonces, obviamente, el entrevistador y mientras pasa el proceso de selección, va a ir notando que en realidad tu experiencia no va acorde a lo que tú estás contando, ¿ok? Entonces, siempre hay que ser súper claros y súper precisos en lo que uno está diciendo y en lo que uno está afirmando que conoce dentro de este mundo del desarrollo, ¿no? Otra de las recomendaciones y errores comunes que nos encontramos aquí es reaccionar de mala manera a alguna pregunta o comentario. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros como desarrolladores de software, por ejemplo, nos especificamos en el frontend, nos especificamos en el backend o en ciertas tecnologías como tal, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, dentro del proceso te pueden preguntar, eh, y claro, cuéntame cómo tú manejas el tema de integración continua, por ejemplo. Y tú dices, bueno, hay tres tipos de respuestas. La una, súper negativa y decir, a ver, estamos en una entrevista para backend, pero me estás preguntando de tema de DevOps, o sea, ¿qué pasa? O sea, no me hagas perder mi tiempo. Entonces, esa es una respuesta súper negativa y de por sí el entrevistador ya te va a descartar el proceso. La otra es, o sea, no manejo eso, hay un equipo de DevOps que se encarga de eso y ya. Entonces, ahí tú qué estás demostrando? Estás demostrando que tienes desinterés del proceso, desinterés de la herramienta y que te estás conformando solamente con lo que tú sabes. Y hay otro tipo de respuesta, que es una respuesta asertiva, en la que tú dices, eh, por el momento no domino esa tecnología, sin embargo, estoy dispuesto a aprenderla, estoy dispuesto a investigar acerca del tema y pues se me va bien el aprendizaje rápido, ¿no? Entonces, con eso va a notar tu interés por aprender y tu interés por crecer dentro de la empresa. Así que hay que pensar dos veces antes de responder este tipo de preguntas, ¿no? Otra cosa es el hablar mal de tus anteriores trabajos. Entonces, aquí esto es un tema súper delicado, ya que te van a preguntar, cuéntame, eh, ¿cuál ha sido una experiencia mala que hayas tenido dentro de una de las empresas en las que has trabajado? Entonces, tú no te vas a poner a contarle, no, es que yo me peleé con tal persona y el proyecto quedó ahí botado porque era un pésimo desarrollador y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, más bien, tienes que resaltar
lo bueno de tus anteriores trabajos, ¿no? Decir, el ambiente laboral era excelente, eh, siempre estuve en constante aprendizaje, hacía pair programming con mis compañeros y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, jamás hables mal ni de una empresa anterior en la que hayas trabajado, ni tampoco de tus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, eh, siempre tenemos que aprender de las personas con las cuales nos rodeamos. Así tú seas un senior y tienes algunos juniors a tu cargo, siempre vas a aprender algo de cada persona, ¿ok? Entonces, esa es una de las cosas que siempre hay que resaltar dentro de una entrevista técnica, ¿no? Y para finalizar, tenemos un espacio para preguntas. No sé si las personas que están conectadas en este momento tienen alguna pregunta en específico que quisieran resolverla. Si no, pues, Belén, no sé cómo continuamos, ¿ok? Dino, sí, por aquí tienen preguntas. Entonces, si quieres abrir tu micrófono. Sí, hola, pues gracias por la información. Pues yo acabo de egresar de un bootcamp y estoy buscando posiciones junior para front-end y me he encontrado con varias vacantes en donde no ponen nada de, pues del salario, ¿no? Del rango salarial. Entonces, mi duda es, ¿cómo se negocia eso durante las entrevistas? Ok, perfecto. ¿Qué tal, Naomi? Muchas gracias por estar aquí presente. Y pues, a ver, respondiendo a este tema del aspecto salarial. Este tema, obviamente, hay muchas empresas que jamás van a poner en sus ofertas el tema salarial, ¿ok? Sin embargo, yo lo que siempre recomiendo es busca en Google el tipo de puesto al cual estás aplicando y mira rangos salariales acorde a tu locación. Obviamente, esto va a depender bastante de la posición a la cual estás aplicando. Por ejemplo, digamos que estás aplicando justamente como Junior Developer, ¿ok? Eh, estás aplicando como un Junior Developer, obviamente no vas a tener tanta experiencia como tal y los salarios van a ser algo bajos. Sin embargo, vas a tener muchísimas oportunidades, pero vas a tener un rango en específico que te van a decir, por ejemplo, vas a ganar entre 15 y 20 dólares la hora, por ejemplo, porque en empresas en el exterior, ten en cuenta que no te pagan un sueldo fijo a final de mes, sino que te hacen un rate por horas, ¿ok? Em, entonces mi recomendación es esa, o sea, si en la oferta no está el valor exacto, el rango salarial, cuando tú tengas el primer acercamiento a la empresa, tú estás en tu derecho de preguntar cuál es el rango salarial que me están ofreciendo. Entonces, ellos te van a dar un valor y tú les vas a decir, o sea, sí, soy junior, no tengo tanta experiencia, pero el valor que tú me estás ofreciendo es demasiado bajo para mí, para el cargo en el cual y para las responsabilidades que tú estás requiriendo, ¿no? Entonces, sí, hay que buscar en Google, yo lo he hecho muchísimas veces. Algo más es conversar con tus compañeros que están en la misma situación, o por ejemplo, conversa con un senior, conversa con un mid, y más o menos vas a tener como que pisos y techos de cuánto deberías tú pedir eh, por un rango salarial, ¿no? No sé si quedó un poquito claro la Sí, respuesta. gracias. Ujú. Ok, ¿alguien más? Igual tenemos Gary que levantó la mano, entonces si quieres abrir tu micrófono y preguntar. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches y muy interesante la plática. Eh, yo quería consultar también algo parecido a lo que comentaba la compañera anterior. Es que me he topado con varias entrevistas en las cuales bueno, he hecho mi research dentro de lo que yo, pues en lo que me manejo. Y pues los salarios más o menos nunca están acorde a como uno lo plantea. Más bien siempre están a la baja, no. Y me han votado procesos por eso, porque al principio bueno, te escriben en LinkedIn o te contactan y de una te preguntan cuál es tu aspiración, tú das un valor
en automático ya no te escriben, ya no te devuelven el mensaje. ¿Cuál sería la manera correcta como negociar al rango que vos quieres o que deseas y que no se vote la entrevista solo por eso? Ok, aquí sí hay que investigar y tener claro el tamaño de la empresa. O sea, hay empresas que son, por ejemplo, que manejan proyectos de startups. Cuando es un proyecto de startup, sus presupuestos por lo general son súper bajos, ¿ok? En un startup, a lo mucho te invierten 2 desarrolladores, un frontend, un backend y tal vez por ahí un DevOps, ¿ok? Entonces, hay que tener claro ese tema, ¿no? Por ejemplo, si viene Google y te hace una oferta, tú no le vas a pedir $10 la hora, obviamente, ¿no? Porque ya sabes el tamaño de esta empresa. Entonces, tú anticípate a esa jugada. O sea, cuando te digan cuál es tu rango salarial y todo, tú dile cuánto es la oferta que me van a hacer. Y sé tú el que decide si continúas en el proceso o no. Obviamente, a veces uno por necesidad o por decir, no sé, o sea, me voy a ajustar y podemos negociar ese rango. eh, Ellos siempre te van a lanzar el valor mínimo, ¿no? Pero tú ya mientras vas, o sea, te aceptan la entrevista con ese valor mínimo, pero tú en el desarrollo demuestras tu nivel, demuestras tu experiencia, obviamente tú puedes renegociar ese valor, ¿ok? Pero para que no se caigan ese tipo de oportunidades, tú anticípate, tú diles cuánto me están ofreciendo, ¿ok? Entonces, eso también es recomendado. Yo lo he hecho. Siempre me han pedido cuál es tu rango salarial y ese tipo de cosas, y yo les he dicho cuánto me ofrecen ustedes. ¿Ok? Sí es importante este tema del tema económico, pero también ten en cuenta que hay muchas empresas que te dan un rango bajo, pero te ofrecen otro tipo de cosas, como son capacitaciones, te ofrecen certificaciones, que en nuestro mundo de desarrollo, una certificación, eh, costearla por ti solo es complicado a veces, y que una empresa te dé esa certificación, te provee esa certificación es súper bueno. Entonces ahí es como que contrasta un poquito el tema salarial con el tema de capacitación y crecimiento profesional, ¿no? Esa es mi recomendación. Muchísimas gracias. Ok. Súper, igual tenemos en el chat escrita una pregunta de cómo abordar una pregunta técnica que no sabes contestar o que te agarran en curva. A ver, esto es algo que siempre pasa, a veces por los nervios te olvidas completamente de los temas, eh, pero nunca des una respuesta negativa hacia el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, te dicen, yo qué sé, te preguntan algo súper específico y tú en ese momento se te borró el cassette y no sabes nada. Eh, lo que puedes decir es, en este momento no lo tengo presente, estoy seguro que lo he utilizado en una u otra ocasión, sin embargo, por el momento no tengo presente el concepto, la definición exacta. Si tú me puedes ayudar con un ejemplo, yo podría describirte de mejor manera esa pregunta y contestarla asertivamente. Entonces, le das el giro para que el entrevistador te explique con otras palabras a qué se refiere con esa pregunta, ¿ok? Y tú más o menos tengas idea de cómo responderlo. Si específicamente no sabes como tal, obviamente ahí ya no tienes nada que hacer y decir, ese tema exactamente no lo conozco, no he tenido experiencia con ese tema, sin embargo, podría investigarlo, podría revisarlo y, no sé, y aprenderlo, ¿no? Entonces, eso es una de las recomendaciones que yo haría. Súper, gracias. Y también tenemos de Maximiliano que pregunta, ¿por dónde hay que empezar si aún no he tenido experiencia laboral? Ok, si no has tenido experiencia laboral, empieza con proyectos propios. O sea, hay muchísimos proyectos muchos retos que tú puedes ir armando. Arma tu portafolio de proyectos. Es súper bueno que tú te crees, por ejemplo, una cuenta en GitHub, y que te crees en esos repositorios proyectos tuyos, proyectos propios, que te van a ayudar a ganar experiencia, agilidad mental, obviamente, y con ese portafolio tú puedes ir a una empresa y decir,
mira, o sea, no tengo experiencia laboral, pero tengo estos proyectos que he desarrollado en mi preparación. O sea, siempre busca proyectos, por ejemplo, no sé, si es que eres un frontend, especialízate en un framework y desarrolla esos temas como tu portafolio personal. Y esa va a ser tu carta de presentación hacia una empresa en la cual obviamente tú no tienes experiencia, ¿no? Pero van a saber que tú dominas el lenguaje, que tu forma de programar, tu forma de resolver los problemas, y eso va a ser súper importante también. Ujú. Súper, muchas gracias. No sé si alguien más, alguna otra duda que tengan. Mm, bueno, pues, creo que sí. No. Bueno, pues muchas gracias, Edu, por tu tiempo. La verdad, súper interesante todo lo que nos platicaste. Ahora sí, a romperla en las entrevistas técnicas. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, súper interesante, súper buena tu presentación también, súper cool el diseño. Y aquí está el LinkedIn de Edu por si tienen alguna otra duda que luego les surja, le pueden preguntar. Y pues bueno, a los demás recordarles que se pueden registrar en utopico.io. Les vuelvo a dejar el link para los que no lo tienen. Y justo de todas las preguntas que decían, de cómo empezar o dónde buscar trabajo, etcétera, los invito a que completen su perfil. Tenemos muchas oportunidades laborales o también pueden ahí exponer sus habilidades, exponer su experiencia. No importa que no tengan mucha experiencia, como decía Edu, puedes empezar con proyectos personales, que eso sirve muchísimo curricularmente. Entonces, pues bueno, los esperamos ahí. Ojalá se den una vuelta y se registren. Y pues nada, muchas gracias. Vamos a estar subiendo el link del video pronto a YouTube. Y cualquier feedback que tengan, cualquier comentario o cualquier otro tema del que les gustaría hablar, estamos súper atentos a sus comentarios. Muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias a todos. Gracias, Edu. Bye, bye. Gracias. Bye. Chao, buenas noches. Bye.